Entonces todos ahora y vamos a escudriñar las escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer los versos 1 y 2 y luego vamos a leer el verso número 9. Dice entonces Colosenses capítulo 1 verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Dice el verso 9 entonces: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¿Dice usted amén? Muy bien, oremos por las peticiones ahora. A ver, levante su mano en alto. Padre, ahora te presentamos nuestras peticiones esta noche, Señor. Por favor, resuélvelas, te lo rogamos, porque son nuestras necesidades que hoy traemos delante de ti, Señor. Recuerda que tú eres nuestro Salvador. Solo a ti te hemos conocido como Dios. Y recuerda, Señor, que siempre nos has ayudado. A ver, levante su mano y dígale: Padre, ten misericordia, por favor, y auxílianos esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que el apóstol Pablo le escribe aquí a la iglesia en Colosas. Así se llamaba la ciudad donde estaba la iglesia. Y claro, los que vivían ahí eran colosenses, pues porque vivían en Colosas. Y les escribe con respecto a lo que les faltaba para que alcanzaran la perfección. Dice Colosenses 1:9 que algo que les faltaba era aprender a conocer la voluntad de Dios. Fíjese, mire qué cosa terrible, hermano. Dice Colosenses 1:9: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, pues cuando el apóstol Pablo supo que los colosenses habían aceptado la palabra de Dios, se habían convertido al evangelio, entonces dice: no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Mire qué importante es que conozcamos la voluntad de Dios, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Porque aprender a conocer la voluntad de Dios va a hacer, hermano, que nuestra calidad o nuestra vida mejore, pues. Que tengamos una mejor calidad de vida, en otras palabras. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Solo haciendo la voluntad de Dios, fíjese que nuestra vida va a cambiar. Y entonces va a mejorar. Y vamos a progresar. Y vamos a prosperar al hacer la voluntad de Dios. Ahora entonces vea conmigo que voluntad, fíjese que voluntad es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Es decir, la voluntad es la parte de nuestro ser que nos permite hacer lo que deseamos, pues, lo que querramos o lo que queremos hacer. Y en la Biblia, voluntad, fíjese, es sinónimo de impulsar, de impeler, de presentar espontáneamente. Es decir, cuando alguien viene a presentar o presenta algo sin que lo obliguen, sin que lo estén presionando. También es sinónimo de querer, de deleite. Es decir, el que hace algo por su propia voluntad, hermano, se deleita en lo que hace, pues. No es una obligación, un sufrimiento, una tarea pesada, sino que se deleita en lo que hace. También es sinónimo de grato, de gusto, de liberalidad, de elección. Es sinónimo de inclinación.
Y la Biblia dice que la voluntad, fíjese, no es un privilegio humano solamente, sino que Dios es el primero en tener voluntad. Es decir, si nosotros, hermano, tenemos la capacidad de hacer lo que querramos para deleitarnos, es porque Dios puso eso en nosotros, porque Él tiene voluntad. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 4:11, vea conmigo por Apocalipsis 4:11, que Dios por su voluntad lo creó todo. Dice ahí Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire, hermano, es decir, Dios se deleita en lo que ha hecho, pues. ¿No cree usted que Dios está en apuros porque el diablo anda por ahí suelto como león rugiente? O Dios está pensando la maldad, qué problemas me ha dado, pobrecito yo. No, Él crió la maldad, Él crió lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo y lo feo. Él creó lo alto y lo bajo, lo negro y lo blanco. Él lo creó todo. Y dice la Biblia que lo hizo para su deleite. Los que tenemos problemas con la maldad y con el diablo somos usted y yo. Pero Dios no tiene ese problema, hermano, porque Él lo creó todo. Y dice la Biblia que lo controla todo. Ah, gloria a Dios, para gloria para gloria de su nombre. Es que usted me hace gritar más de la cuenta, hermano. Como veo que no se emociona, yo aquí emocionado que ya reviente y usted no se emociona. Entonces mire, Dios por su voluntad lo creó todo, pues. Él es el único Dios soberano que hay. No cree usted que nosotros, recuérdese, no somos dualistas. Los dualistas creen que el diablo está a la altura de Dios y que el diablo le hace problemas a Dios. No. Acuérdese que Satanás, dice Job capítulo 1, va a entregarle cuentas a Dios, hermano, porque tiene que entregar cuentas también. Entonces dice Mateo 6:10 que Dios lo hizo todo por su voluntad, precisamente para que en todo lugar se haga su voluntad. Mire cómo lo dijo el Señor. Dice Mateo 6:10, el Señor Jesucristo, enseñando a orar, dijo: cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerda, verdad? Entonces en una parte de la oración dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Porque Dios lo creó todo le decía yo, para que se haga su bendita voluntad en todos lados, pues. Lo hermoso de la voluntad de Dios, fíjese, hermano, está en que dice Juan 6:40 que al hacer la voluntad de Dios nuestra vida mejora, nuestra vida se arregla. Mire, dice Juan 6:40, mire cómo lo dijo el Señor, dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Nuestra vida mejora al hacer la voluntad de Dios. Lo curioso del asunto es que ahorita, pues en el universo, sabe usted que hay una rebelión tan terrible, y entonces Dios le da a usted el chance, la oportunidad de decidir si quiere hacer la voluntad de Él o no. Y desde que Dios creó, hermano, Dios hizo así la creación. A todas sus criaturas las ha sometido a una decisión, pues, que escojan qué quieren, si hacer su propia voluntad o hacer la voluntad de Él. Pero lo hermoso de hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios, fíjese, es que al hacer la voluntad de Dios nuestra vida mejora. Por eso es que
Dios nos invita a que busquemos la voluntad de Él, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Sabe usted que Dios lo ama? Ahora dígale, tiene a su lado: Cristo te ama, hermano. Aunque hoy en la noche te sientas desamorado, desalentado, porque lo veo muy callado, el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso se dio cuenta usted que el Señor no nos forza pues a buscarlo, sino que si usted hoy en la noche le dice: Señor, yo no voy a ir al culto, quiero dormir, el Señor le dice: está bien, pues duérmete. Ya ve que ya oyó la profecía que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y que Él nos da tiempo para jugar, tiempo para descansar, tiempo para comer y tiempo para dormir. Pero hoy, decía el hermano Martín, es tiempo para oír la palabra de Dios, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora ya que tiene a su lado: no es tiempo de dormir, hermano. Ya después Dios te va a dar tiempo para que duermas. Entonces, hermano, al hacer la voluntad de Dios, nuestra vida mejora. Pues el Señor Jesucristo lo dijo ahí. Dijo: miren, yo a todo el que viene a mí, yo le voy a dar vida eterna. Fíjese que al hacer la voluntad de Dios, obtenemos el elixir de la eterna juventud. ¿Qué es la vida eterna? Nuestra vida mejora, se rejuvenece. Claro que no se rejuvenece como usted quisiera. Usted quisiera tener la cara estirada y ni una arruga. O tal vez quisiera tener la potencia que tenía cuando tenía 20 años de edad. No, pero nuestra vida se rejuvenece, hermano, en gozo, en alegría, en paz, en el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Es el elixir de la eterna juventud, que es la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, echa mano de la vida eterna. Porque como que Timoteo le decía: apóstol Pablo, es que usted porque está viejo, pero yo estoy joven. A mí me llama la atención. Acuérdense que a Timoteo le llamaba la atención el físico-culturismo, y se iba al gimnasio a hacer ejercicios, porque su padre era griego y tenía ancestros por ese lado. Pues le llamaba la atención levantar las pesas, hacer atletismo. Y entonces, sin duda le decía: apóstol Pablo, usted porque está viejo, ya no puede ni caminar, pero yo estoy joven, a mí me atrae ese asunto. Entonces el apóstol Pablo le dice: Timoteo, echa mano de la vida eterna, hombre. La vida eterna es mejor, le decía, que la vida actual. Esta vida actual, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, solo tiene recompensa para esta vida, pero la vida eterna tiene recompensa en esta vida y en la otra. ¿Comprende, hermano? Porque hacer la voluntad de Dios nos rejuvenece. Nos rejuvenece. Un día de estos fui yo con el doctor, y cuando me vio los pulmones me dijo: pulmones de bebé tiene usted, me dijo. ¿Cuántos años tiene? Yo le dije: 25. Uy, me dijo, a su edad ya muchos se han muerto, pero usted tiene unos pulmones. A ver, respira otra vez. Yo, por supuesto que primero me soné la nariz, ¿verdad? Porque me dijo: la que limpio se oye. Pues sí. ¿Ha fumado? No. ¿Ha inhalado? No. Y ve, hermano, pulmones sanote, puro machote. Hacer la voluntad de Dios nos rejuvenece. ¿Comprende? Nos aparta del mal, y eso es bueno para nuestra vida. A ver, diga: hacer la voluntad de Dios me conviene. Entonces decía el Señor Jesús ahí, miren, San Juan 6:40: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La eterna juventud nunca va a morir. Si usted hace la voluntad de Dios, hermano, tal vez va a ir a dormir al cementerio un rato, pero usted y yo vamos a seguir viviendo. Entramos ya a la vida eterna.
para siempre, jamás. Dice un hermano que tuvo la oportunidad de ir al cielo, que cuando llegó allá, algo que le llamó la atención es que allá no hay viejos, hermano. Dice que todos son T5, como que todos tuvieran la misma edad. Entonces me acordé yo que ahí en Hollywood acaban de hacer una película donde todos tienen, nadie pasa de 25 años de edad. Y aunque ya tienen 600, 700 años de edad, todos parecen de 25 años. En el cielo, hermano, él le llamó la atención que todos. Y miró cuando iba llegando un hermano allá, que cuando llegó iba viejito, todo encorvado, todo engarrotado, pero al nada más llegar allá se empezó a enderezar. Y la sanidad de Dios, la salud divina, porque allá hay salud divina, aquí hay sanidad, pero allá hay salud. La salud divina es nunca más enfermedad. La salud divina de Dios le empezó a avanzar y se empezó a poner joven, rosadito, piel de bebé. ¿Qué le parece? Entonces alguien dirá, pero allá. Sí, pero nunca más va a envejecer usted, hermano. Así es que si mira a un viejo a su lado ahorita, mira que tiene a su lado, dígale, órale viejo. Que no se enoje porque es la última vez que lo va a mirar viejo. Y después, cuando estemos allá, todos vamos a estar, hermano, en la eterna juventud. Mire lo que los hombres andan buscando en la tierra. Y venden cremas de concha nácar, cremas de no sé qué, cremas de no sé cuánto. Y ahí están y las mujeres andan comprando todas las cremas, hermano. Hacen dinero esos ingratos. Yo no digo que no cómprelas, porque eso ayuda. Peor es nada. Pero no ponga su esperanza en eso, pues, porque aquí en la tierra el tiempo nos afecta y cada vez vamos envejeciendo. Las leyes de la física nos alcanzan en eso. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, entramos a la eterna juventud. Ese es el punto, pues. El Señor dijo, miren, todo el que cree en el Hijo, dijo, tenga vida eterna. Y si de repente tiene que ir a dormir al cementerio, yo lo resucitaré en el día final. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Se va a levantar incorruptible. Eso es lo hermoso de la voluntad de Dios, pues. Entonces, debido a que como hijos de Dios tenemos que perfeccionarnos aquí en la tierra, porque eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, pues. Como que los colosenses tenían todo, habían crecido en todos los otros aspectos de su vida espiritual, pero en hacer la voluntad de Dios no. Entonces, como tenemos que perfeccionarnos, hermano, dice Colosenses 1:9, y que es por eso que tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Dice Colosenses 1:9, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros, les dice el apóstol Pablo. Es decir, le está diciendo, nosotros no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora la voluntad de Dios trabaja en tres formas. Dice Romanos capítulo 12, verso 2. Vea conmigo, pues ahora anime al que está a su lado, dígale ánimo, pues hermano. Porque ahorita viene la parte gruesa de la cena, de la comida espiritual. Dice Romanos capítulo 12, verso 2: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Algunos dicen que el apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es que la voluntad de Dios es buena, pues. Pero yo más me inclino a que el apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es que hay tres voluntades de Dios. Una que es buena, otra que es aceptable
y otra que es perfecta. Porque a veces nosotros, hermano, en la tarea de hacer la voluntad de Dios, bueno, usted quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, si somos hijos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios ahora que lo conocemos a Él. Entonces, en la tarea de hacer la voluntad de Dios y de perfeccionarnos en eso, a veces, hermano, tomamos malas decisiones. Y en lugar de caminar en la voluntad perfecta de Dios, empezamos a caminar tal vez en una voluntad aceptable. O a veces bajamos a otro nivel más, que es tal vez en una voluntad buena. Pero yo lo que veo es que Dios ha dejado eso, hermano, debido a nuestra debilidad de la carne aquí en la tierra, pues. Porque aquí en la tierra, usted sabe, cuesta conocer la voluntad de Dios, hermano. Y todos nos andamos preguntando cuál será la voluntad de Dios. ¿Me voy al norte o al sur? ¿Al este o al oeste? ¿Qué haré? Ya ve que algunos hasta echan suertes. Dice un hermano que, preguntando la voluntad de Dios, le dijo: Señor, ¿cuál será tu voluntad? Y agarró la Biblia y la abrió con los ojos cerrados y dijo: donde ponga el dedo, ahí es tu voluntad. Y pum, puso el dedo y salió aquel verso que decía: y fue Judas y se ahorcó. Cuando leyó y fue Judas, dijo: Señor, reprenda al diablo, como me voy a matar yo. Y cerró la Biblia. No, Señor, corre y va de nuez. Y volvió a abrir la Biblia y puso el dedo y le salió aquel verso que dice: ve tú y haz lo mismo. Hermano, imagínese. No, la voluntad de Dios no se conoce así, hermano. Pero muchos, en el afán de hacer, o el deseo de hacer la voluntad de Dios, empiezan a echar suertes, a tirar la moneda, empiezan a ver, hermano, dicen las señoritas: ¿con quién me casaré? Con este, con el bajo, el chaparro, el gordo, y empiezan a echar suertes, el que venga primero. No, a veces tomamos malas decisiones y entonces comenzamos a caminar en alguna voluntad de Dios, tal vez no la perfecta, pero la aceptable o la buena. Hay ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo es Adán. Mire, dice Génesis 3:17, véalo conmigo. Mire lo que el Señor le dijo a Adán. El Señor le había hablado a Adán de cuál era su voluntad: que no comiera del árbol. ¿Se acuerda de eso, verdad? Y entonces oiga lo que le dijo. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él. Es decir, pues Adán, hermano, en lugar de escuchar la voz de su pastor, se buscó otro predicador por ahí, y fue su mujer. La mujer le profetizó, la mujer le hizo: siervo mío, dice el Señor, comamos del árbol. Y Adán dijo: es Dios, es la voluntad de Dios. Después vino Dios y le dijo: ¿acaso no yo te había hablado, Adán? ¿No conoces mi voz? ¿Por qué escuchaste la voz de tu mujer? Entonces Adán se salió de la voluntad perfecta de Dios. Pues la voluntad perfecta era que no comiera del árbol, pero por andar oyendo otras voces. Yo no digo que no oiga la voz de su esposa, óigala, pero métala en la Biblia a ver si cabe ahí. Si no, tenga cuidado, porque no vaya a ser que lo saque de la voluntad de Dios, pues, de la voluntad perfecta. Y entonces empiece usted a caminar en una voluntad buena, porque Adán ahí comenzó lo echaron del huerto, usted sabe toda la historia, y comenzaron a caminar en una voluntad buena, pues, porque Dios no lo deshizo, Dios no paró la humanidad, sino que Dios dijo: váyanse, pues quieren vivir solos, váyanse. Y la humanidad siguió reproduciéndose hasta el día de hoy, ¿sí o no? Y algunos se han reproducido más de la cuenta, pero nos seguimos reproduciendo. Entonces Dios no detuvo el asunto, siguió la humanidad en una voluntad buena. Dice Génesis 16:2
que se acuerda de Abraham cuando tuvo el hijo con Agar, Ismael. La voz de quien escuchó también, mire, dice Génesis 16:2, y no es que esté contra las esposas, yo no, sino que es la Biblia, hermano, la que está contra las esposas, no yo. Dice Génesis 16:2, entonces Sarai dijo a Abraham: "He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos". Mire, Sarai frustrada, acomplejada porque no podía tener hijos, agarró a Abraham y le dijo: "Mira, es culpa de Dios, yo no puedo tener hijos porque Él no me da". Entonces le dijo: "Llégate, te ruego, a mi sierva". Y la sierva le hizo ojos a Abraham, hermano. Y Abraham dijo: "Qué buena idea, al fin pensaste bien, mujer", le dijo. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Lo que le estaba diciendo es: mira, alquilemos el vientre de Agar, pues. Ve que eso está de moda ahora. Que tengo un hijo y cuando lo dé a luz, le dijo, yo lo voy a recibir en mis piernas, dijo Sara, y va a ser como que fuera mi hijo. Mire, Abraham se salió de la voluntad perfecta de Dios, y usted sabe todos los problemas que le trajo hasta el día de hoy. Mire cómo pelean ahí en el Medio Oriente, y son agresivos para pelear, así como el Señor le dijo a Ismael, le dijo: tu simiente va a ser terca como los burros. Y así son tercos, son necios. Por eso negociar con uno de ellos es cosa seria, hermano. Si alguna vez usted tiene oportunidad de ir allá y va al mercado de Jerusalén y pregunta cuánto cuesta eso, hermano, le van a decir $10, le van a decir $30, y tal vez no cuesta ni un centavo. Y hay que regatearles, y ahí son necios y son tercos. Ya ve que cuando pelean, como son de agresivos, hermano. Ya ve todas las barbaridades que hacen, pues. Porque Abraham se salió de la voluntad perfecta de Dios y entró a una voluntad buena. Dios no le dijo nada, Dios se cayó. Abraham tuvo el hijo con Agar, ¿sí o no? Sí. Entró a una voluntad buena, pues. Dice Génesis 19:22 que cuando Dios iba a rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra, porque iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice que cuando salieron, dice Génesis 19:22, de Sodoma, porque los ángeles los fueron a sacar, ¿se acuerda de eso, verdad? Para que Lot y su familia huyeran, y los ángeles le dijeron: vaya, huyan a la montaña que está allá, pues. Pero Lot le dijo, dice 19:22, date prisa, escapa allá, porque les dijo: miren, hasta allá ya estoy muy viejo, ya no voy a llegar hasta allá, me va a agarrar la quemazón en el camino, le dijo. Mejor déjenme que me vaya a esa aldea que está ahí, a ese pueblecito. Y entonces los ángeles le dijeron, 19:22, date prisa, pues escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Pidió irse a Zoar en lugar de irse a la montaña. Esa fue una voluntad aceptable, porque todavía escapó. Y aunque usted sabe que en la voluntad buena y la voluntad aceptable, hermano, mire las consecuencias que traen consecuencias no hacer la voluntad de Dios. Entonces ese es otro ejemplo, pues, Lot huyendo de Sodoma y Gomorra. Pero hay un ejemplo de voluntad perfecta. ¿Quiere conocer el ejemplo de voluntad perfecta? Bueno, dice Lucas 22:42. Mire, al Señor Jesucristo le pasó. Dice que estaba en el monte, en el Getsemaní, verso 42, y decía: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. La noche que lo agarraron preso para crucificarlo al otro día, el Señor no quería ir a morir, hermano. Es que a veces hacer la voluntad de Dios nos cuesta, y aunque la conocemos, nuestro ser se resiste. Y entonces le decía: Padre, si es posible, o si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero entonces le decía: pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y dice el verso 43 que entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. Porque a la tercera vez, porque 3 veces pidió el Señor eso, que el Padre Celestial le quitara esa tarea que tenía que hacer de ir a morir a la cruz del Calvario. Pero cuando vio que el Padre no le contestó, entonces entendió que la voluntad perfecta de Dios era ahí, que Él fuera a morir a la cruz del Calvario. Mire qué consecuencias trajo esa voluntad perfecta, hermano. Tan tremendas y hermosas consecuencias que hasta el día de hoy y por toda la eternidad las vamos a disfrutar. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, quiero levantar su mano y decirle: gracias, Señor, porque moriste por mí. Muy bien, baje su mano. Y claro, aunque Él sufrió, ahí dice Isaías 55, 53, usted lo puede leer, que aunque Él sufrió, fue despreciado. Dice Isaías que lo desfiguraron totalmente todo. No es como aparece en las películas, hermano. Fue tal el castigo al que lo sometieron que lo desfiguraron. Aunque Él padeció, pero mire las consecuencias que nos trajo, hermano. La salvación de nuestras vidas por toda la eternidad. Entonces el Señor Jesucristo, yendo a la cruz del Calvario, es el ejemplo de la voluntad perfecta, pues, que trae beneficios grandes. Dice la Biblia que cuando el Señor resucitó de entre los muertos al tercer día de haber muerto, fue proclamado Hijo de Dios con poder, dice Romanos capítulo 1, y fue ascendido al puesto de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él antes solo era sacerdote de Melquisedec, pero al morir y resucitar, al haber presentado el sacrificio perfecto, el Padre lo galardonó. Mire qué beneficios tan hermosos, porque nos conviene hacer la voluntad de Dios, hermano. Es lo mejor que nos puede pasar. Ahora tiene a su lado: te conviene, hermano. Te conviene. Aunque estés muy callado hoy, dígale: te conviene. Ahora, para conocer la voluntad de Dios, porque ese es el punto, pues, el centro del asunto, el meollo o el ajo del asunto, como dice usted, es conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos cuesta. Tal vez cuando ya la conocemos y a veces nos cuesta, no es tan difícil porque ya la conocemos. Pero el problema es cuando no la conocemos. Entonces, para conocer la voluntad de Dios hay ciertos parámetros que debemos tomar en cuenta. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses ahí, dice Colosenses 1:9, que es un asunto de sabiduría y de comprensión espiritual. No es un asunto de que venga un ángel y lo tome de la mano y le diga: venite por aquí, 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 para allá. No, no, no. No es un asunto de que usted va a tener un sueño y le va a hablar a alguien, ahí le va a decir: vete a la derecha, y como pasó allá con el apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando se convirtió, verdad? Que le dijeron: vete a la calle de la derecha, creo que se llama derecha, algo así, y ahí vas a encontrar a mi discípulo, le dijo el Señor. No, hermano, eso le pasó al apóstol Pablo, pues, pero usted y yo, hermano, hágame el favor. El apóstol Pablo, porque es el perito arquitecto de la iglesia, pero usted y yo, no espere usted que venga el Señor y le hable y le diga: hijazo mío, o hijín, como dice usted. No, 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 no. El apóstol Pablo dice que lo más seguro es que necesitemos sabiduría y comprensión espiritual. Mire, le dice a los colosenses ahí: por esta razón también nosotros, desde que el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces dice: en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea que a veces conocer la voluntad de Dios es más fácil si tan solo tuviéramos comprensión espiritual, fíjese. Pero nos falta comprensión espiritual.
nos falta sabiduría. Y entonces nos hacemos bolas y empezamos a decir: Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿Cuál será tu voluntad? Entonces hay algunos parámetros de sabiduría y comprensión espiritual que necesitamos saber. Por ejemplo, dice Colosenses 1:10 que la voluntad de Dios es todo lo que nos haga andar como es digno del Señor. Mire, dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Porque les dice ahí, ustedes necesitan comprensión espiritual para conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues todo lo que me haga andar como digno, como es digno de que yo ande por causa del Señor Jesucristo. Pues si usted va a tomar una decisión, va a comprar algo, pero lo hace digno, hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Comprende? Lo que lo haga andar como es digno del Señor. Ahora, si usted va a tomar una decisión, va a adquirir algo que lo deja sospechoso, entre líneas, y todos van a decir: a saber cómo consiguió ese asunto, a saber qué anda haciendo. No lo haga, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo lo que nos haga andar como es digno del Señor. Por ejemplo, le decía yo, cuando alguien se quiere casar, a veces ¿será la voluntad de Dios o no? ¿Será o no será? ¿Qué hago? Peor si no es la voluntad de Dios que me case con este o con esta. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Cásese con quien quiera. Esa es la voluntad de Dios. Cásese con quien quiera, siempre y cuando, dice, sea en el Señor. Es decir, siempre y cuando el cónyuge o la otra persona sea creyente, pues cásese con quien quiera. No tiene que estar diciendo: Señor, será no será, será o no será, y que compre una margarita, eso no es sí o no, que empiece a echar suertes. No, el Señor sabe que en primer lugar a usted, con la persona que se va a casar, le tiene que gustar, porque no se va a casar con los ojos cerrados, hermano. No vaya a ser lo del pobre Jacob, que pidió la menor y le dieron la mayor, y el canto le salió mal. En la noche le metieron la mayor y al otro día, cuando se dio cuenta, ya tenía la mayor ahí. Usted no se va a casar con los ojos cerrados. Cuando uno se va a casar, la persona con la que se va a casar le tiene que agradar a uno. Usted tiene que ver la figura, lo que tiene, lo que hace, cómo habla. Si como habla y como mira, como camina, a usted le gusta, esa es la voluntad de Dios. ¿Comprende? No hay que hacerse tantas bolas. Es como en la vida común, pues. Los que se casaron antes de venir de conocer a Cristo, pregúntele cómo se casaron. Va a ver que se agradaron, se gustaron, platicaron. Yo no sé si se la llevó en el caballo, o en la moto, o en la bicicleta, eso sí ya no sé, pero lo cierto entonces es que se casaron porque se gustaron. Es decir, lo normal es que se gusten, pues, se agraden. Lo único que dice el apóstol Pablo es, lo único que tienen que tener cuidado es que sean el Señor, pues, que sean creyentes el otro o la otra. Esa es la voluntad de Dios. Va a decir: ay, pastor, y peor si después me sale malo. Ya, como no, chon, defectos todos tenemos. Si usted le empieza a buscar defecto a algo, le va a encontrar. Pero acuérdese que si usted busca defectos, usted también tiene los defectos, hermano. El matrimonio es una empresa de aguante. Me aguantas y te aguanto. ¿Comprende? Ese es el matrimonio, es una empresa de paciencia, de tolerancia, de humillación. Pero si usted se quiere casar, pero no quiere que el otro ni ronque, como no, chon, pase por allá, todos viva solo mejor. Dígame usted, ¿quién no ronca? ¿Quién no ronca? Por supuesto, vemos algunos que tal vez somos más exagerados, pues.
A ver que hasta los bebecitos recién nacidos roncan, hermano. ¿Comprende lo que le quiero decir? Entonces, hermano, es todo lo que nos haga andar como es digno del Señor. Pues usted tiene que ponerse a pensar y decir, bueno, esto va a glorificar el nombre de Dios. Sí, bueno, entonces es la voluntad de Dios. Dice Colosenses 1:10 que la voluntad de Dios es todo lo que nos haga agradar al Señor Jesucristo. Mire, el apóstol Pablo dice ahí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Entonces es la voluntad de Dios todo lo que nos haga agradar al Señor, hermano. Lo que vamos a hacer es un fruto, pues, que tiene que honrar a Dios. Por ejemplo, es todo lo que está de acuerdo a la doctrina del Señor Jesucristo. No vaya a hacer usted algo contrario a la palabra de Dios, porque entonces se salió de la voluntad de Dios, hermano. Aunque después diga, no, pero es que yo pensé que era bueno, porque vi que era bueno para comer como Eva, ¿va? Que cuando Dios le digo, no, pero es que yo miré que era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Yo pensé que después me iba a ir bien. No, se salió de la voluntad perfecta de Dios y va a sufrir las consecuencias, así como nos ha tocado a la humanidad. Entonces, tiene que agradar al Señor Jesucristo todo lo que está de acuerdo a la doctrina del Señor, hermano. Mire, yo le vuelvo a preguntar a usted, ¿todavía quiere ser la voluntad de Dios o no? Ah, no, ya, Padre Santo, ya se está arrepintiendo. Ya le hablé del beneficio que trae hacer la voluntad de Dios. Lo va a rejuvenecer, le va a dar una mejor calidad de vida, si es que se puede decir así. Dice Colosenses 1:10 que es la voluntad de Dios todo lo que nos haga crecer en conocimiento del Señor. El apóstol Pablo dice ahí, agradándole en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, hoy tenemos que venir a la iglesia a crecer en conocimiento de Dios, hermano. Si venimos a la iglesia y no crecemos en conocimiento, no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque para eso estamos en la tierra, para crecer en conocimiento de Dios. Acuérdese que las ovejas, hermano, buscan los pastos verdes, dice la Biblia. O sea que usted como oveja, usted tiene todo el permiso de Dios de buscar pastos verdes. Si en el lugar donde usted va no hay pastos verdes, usted tiene que buscar un lugar donde haya pastos verdes, donde haya palabra de Dios revelada, pues, donde esté el rema de Dios, porque eso es lo que le va a dar vida, la vida eterna. Ah, gloria a Dios. Y eso lo va a rejuvenecer, lo va a fortalecer. Las ovejas buscan los pastos verdes y Dios nos autoriza que busquemos los pastos verdes. Porque si está en un lugar usted donde está comiendo pura hierba seca, hermano, y hasta lentes color verde le dan para que vea que está verde el pasto, así como hacen con las vacas de por aquí. Ahí en el desierto les ponen lentes verdes para que vean que está verde aquello y se comen todos los secos las pobres vacas. Si usted le ponen lentes verdes para que vea que está verde lo que está malo, lo que está seco, usted no va a crecer en conocimiento, se va a morir de inanición, se va a morir de hambre, pues. Entonces usted tiene todo el derecho, todo el permiso de Dios para buscar una iglesia donde haya pastos verdes y donde usted sienta que está comiendo, ¿comprende? Donde usted sienta que Dios le habla, pues, y que usted recibe el rema de la palabra de Dios, porque eso lo va a hacer crecer en conocimiento. Entonces es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en todo lo que nos haga crecer en conocimiento del Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:11
que la voluntad de Dios es todo lo que nos fortalezca espiritualmente. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos en todo poder según la potencia de su gloria. Entonces la voluntad de Dios está en todo lo que lo fortalezca a usted espiritualmente. Por eso la ley de Moisés decía: voy a satisfacer el alma del sacerdote y entonces mi pueblo será satisfecho. Esa es la ley de Dios, hermano. Dios lo que hace es que satisface el alma del pastor. Y entonces viene el pastor y bendice a la iglesia. La bendición baja hasta el borde de las vestiduras. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! Pero cuando el pastor es un asalariado, hermano, que le controlan hasta lo que se pone, lo que se come, lo que se viste, maldice a la iglesia. Porque no se sube con alegría al púlpito a predicar y a bendecir al pueblo, sino que se sube diciendo: hermanos, acuérdense que yo necesito sus ofrendas. Y todos los hermanos dicen: pues yo no doy. Que se lleve el río a este pastor, que se vaya, ya no lo queremos aquí. Y atormentan y les cae la maldición de la pobreza a todos. Pero cuando el Señor satisface el alma del pastor, el pastor se sube bien comido, bien dormido, gordito y panzoncito, con alegría predica y bendice al pueblo de Dios. Y entonces la bendición de Dios cae sobre el pueblo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la voluntad de Dios es todo lo que nos fortalezca espiritualmente. Pero lo que quiero decirle con eso es que la voluntad de Dios está donde usted va a adquirir algo, va a comprar algo, pero lo va a fortalecer, le va a servir para venir a la iglesia, a buscar a Dios. ¿Es la voluntad de Dios? Cómprelo. Ni esté preguntando: Señor, ¿será tu voluntad que compre sus zapatos o no? ¿Para qué los va a usar? ¿Para ir a zapatear allá al pajarito? ¿Para ir a zapatear allá al juego de fútbol? Eso no lo va a fortalecer espiritualmente. Pero si los va a usar, pues sí, Señor, el domingo en la Santa Cena me los voy a poner y vas a ver cómo danzo, Señor. Un paso mejor voy a hacer. Esa es la voluntad de Dios. Lo va a fortalecer espiritualmente. ¿Comprende? ¿Comprende? Muy bien. Dice Colosenses 1:11 que la voluntad de Dios es todo lo que nos haga obtener toda perseverancia en el evangelio. Mire, dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Una vez me dijo un hermano, cuando yo era joven, porque joven fui y he envejecido, dijo el profeta. Estaba yo en la iglesia recién convertido, hermano. Entonces me dijo un hermano: fíjate que me voy a casar. Oh, gloria a Dios. Le dije: ok, bueno, hermano, casate. Sí, me dijo, yo solo me voy a casar, me dijo, y voy a esperar la segunda venida de Cristo. Uy, dije yo: qué espiritual este hermano. Qué terrible. Dije: Señor, hazme como él, por favor. Se casó y nunca más lo volvió a ver en la iglesia. Yo dije: Señor, no me hagas como ese, por favor. Ese se salió de la voluntad de Dios, hermano. Se casó y nunca más regresó a la iglesia. Y yo pensé que se iba a casar, me dijo: y voy a esperar. Después lo encontré y le dije: ¿y no que ibas a esperar la venida del Señor sin vergüenza? Me dijo: pues sí, estoy esperando en mi casa, me dijo, estoy esperando la venida del Señor. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. Que muchos vienen a la iglesia y dicen: Señor, yo me quiero casar. Vuelta otra vez. Yo no sé si alguien aquí se va a casar, hermano, pero no sé nada de nadie. Ni fecha de matrimonio me han pedido alguien. Vienen a la iglesia y dicen: Señor, me quiero casar, y solo se casan y ya no vienen a la iglesia.
¿Usted cree que esa era la voluntad de Dios? Se salió de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es todo lo que nos haga obtener toda perseverancia en el evangelio. Por eso, señorita y joven, el día que usted se case y ya no quiera venir a la iglesia, o vea usted que su cónyuge ya no quiere venir, mándelo, dígale, andate a la iglesia, no quiero que me echen la culpa a mí, que por mi culpa ya no vas a la iglesia, que solo te casaste conmigo y te enfriaste. Dígale, no, andate a la iglesia, corre. Si es esposa, levántese temprano, como dice la canción, cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta muy temprano y le aplancha la camisa. Si es esposa, levántese temprano, hágale su desayuno y mándelo al culto, hermano. Ahora, si es esposo, levántela temprano. Mejor no. Padre Santo, me voy a meter en líos. Y mándela al culto también. El asunto es que, mire, hermano, la voluntad de Dios es todo lo que nos haga obtener perseverancia en el evangelio, pues. Dice ahí, con gozo y con paciencia. Aquel hermano tenía razón. Hay que esperar la venida del Señor, pues, pero no apartarse de la iglesia, hermano, ni alejarse. No, tienen que seguir perseverando con gozo y paciencia. Y finalmente dice Colosenses 1:12 que la voluntad de Dios, mire qué parámetros los que tenemos que tomar en cuenta. Dice Colosenses 1:12 que la voluntad de Dios es todo lo que nos motive a darle gracias a Dios. Dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que tener comprensión espiritual en estos asuntos. Usted tiene que analizar, esto me va a hacer andar bien espiritualmente hablando, esto va a agradar al Señor, está de acuerdo a su palabra, esto me va a hacer crecer en conocimiento de Dios, esto me va a fortalecer, me va a hacer perseverar, esto me va a hacer dar gloria a Dios, gracias a Dios. Que cada día que usted se levante y le diga, gracias, Padre, gracias por esta bicicleta que me diste, qué buena bicicleta, un día seré campeón en carreras. Y no que se levante, qué lata esta bicicleta, ya no aguanto las piernas, ¿para qué me la diste, Dios? Hermano, se salió de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que seguir estos parámetros para conocer la voluntad de Dios. ¿Comprende? Muy bien, entonces yo termino diciéndole, hermano, que a nosotros los hijos de Dios, fíjese, el Espíritu Santo nos está perfeccionando aquí en la tierra. ¿Ya se dio cuenta? Sí, y una de esas perfecciones es que aprendamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no es tan complicado si tan solo seguimos, estos parámetros o si tan solo tenemos comprensión espiritual en estas cosas. Porque la voluntad perfecta de Dios, fíjese, nos llevará a la victoria final. Amén. Amén. Muy bien, póngase de pie, por favor. Póngase de pie, cierre sus ojos y déjeme que ore por usted, hermano. Mire qué importante es conocer la voluntad de Dios. Usted puede estar crecido espiritualmente en otras áreas de su vida, pero si no conoce la voluntad de Dios, no se va a perfeccionar. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los colosenses, porque les faltaba tener comprensión espiritual, hermano. Ahora quiere levantar su mano en alto conmigo. Padre, te pedimos que nos ministres comprensión espiritual esta noche, por favor. Que venga tu espíritu de sabiduría. A ver, diga al espíritu de sabiduría: ven, espíritu de sabiduría, lléname de ti.
en toda comprensión espiritual, para que yo siempre haga la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, que es la que me va a dar vida, la que me va a dar victoria, la que me va a hacer caminar en victoria todos los días de mi vida. La voluntad perfecta de Dios que me va a rejuvenecer, me va a dar fuerzas. Ministrame, Espíritu de Dios. Ahora dígale: ministrame, Espíritu de Dios. Lléname de ti.